Bueno, como Claudia adelantaba, en el día de ayer, 21 de junio, fue el Día Mundial de la ELA o la esclerosis lateral amiotrófica. Estamos hablando de una enfermedad neuromuscular que puede llegar a ser muy complicada. Y bueno, bien valía la pena hacer referencia en esta columna del día lunes a esta patología. Y por eso nos acompaña esta mañana el doctor Abayúa Pernas, quien es profesor agregado de neurología. Así que, Abayúa, gracias por estar con nosotros Un hoy gusto, de muchas mañana. gracias a ustedes. Estamos hablando de una patología que puede ser complicada, ¿verdad? Sí, sin duda, es complicada, ya que es progresiva, va discapacitando a veces más lento, a veces más rápido a los pacientes, pero que no tenemos una forma hoy de poder frenarla efectivamente y va afectando muchísimo la calidad de vida del paciente. Bien, ¿qué quiere decir esclerosis lateral amiotrófica? Porque uno ya de por sí escucha esa frase y dice, Es un término en realidad antiguo, porque esta enfermedad fue descrita en el siglo XIX y fue fundamentalmente por los hallazgos en las necropsias de los pacientes, en el cual la palabra esclerosis es un término muy general que hoy por hoy tampoco dice mucha cosa, y laterales porque afectaba a los cordones laterales de la médula donde corre un fascículo, la vía motora, que se llama fascículo piramidal, y amiotrófica significa que atrofia los músculos. Atrofia los músculos. ¿Te parece si compartimos un video Sí. que ya lo estuvimos mirando juntos? Para explicar un poquito, ustedes saben que todo lo que son movimientos voluntarios surgen, ¿verdad, doctor? A nivel del cerebro, en las neuronas motoras, allí las estamos viendo cómo esas neuronas conectan con otras, allí se generan entonces los impulsos nerviosos que van a determinar finalmente el movimiento muscular. Allí tenemos el cerebro y ven cómo a su vez el resto del sistema nervioso, que está formado allí por la médula espinal, allí tenemos la segunda neurona motora, y de allí vemos ese axón o prolongación de la neurona que llega a las fibras musculares y allí se produce la estimulación para que el músculo se contraiga, ¿verdad? Perfecto. Eso se llama sinapsis neuromuscular, es el lugar donde el nervio se une al músculo y libera sustancias que son los neurotransmisores y ahí se genera la contracción muscular. ¿Qué es lo que ocurre entonces en esta enfermedad? En esta enfermedad lo que sucede es que tanto la neurona superior o la primer neurona, que es la que nace en el cerebro, Bien. o la segunda motoneurona que puede nacer en la parte más baja del cerebro o en la médula, se enferman, se dejan de funcionar adecuadamente. Esta enfermedad también se conoce como enfermedad de las motoneuronas porque puede afectar una o a otra. Ahí lo vemos, los neurotransmisores esos no pueden salir de alguna manera y estimular el músculo, ¿no? Y lo que generan es atrofia del músculo y debilidad. No es una enfermedad del músculo, es una enfermedad de la neurona. De la neurona, exactamente. ¿Y hay algo que la pueda enlentecer, que pueda de alguna manera, Bueno, hasta que se pueda llegar algún día a la solución? Lamentablemente ese es uno de los aspectos negativos de la enfermedad. Hay algunos fármacos que se prueban y algunas veces se dan, que han mostrado alguna diferencia estadística menor, pero el mensaje grande es un fármaco que haya cambiado realmente el curso de la enfermedad, lamentablemente todavía no ha aparecido. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se enferma esta neurona? No sabemos bien, o sea, hay mucha hipótesis, mucha investigación, pero cosas probadas 100% hay pocas. Seguramente juegan algunos factores predisponentes del individuo, genéticos, una predisposición genética, de hecho hay un porcentaje muy menor que son formas familiares, ¿sí? Y después factores ambientales que, bueno, se han tratado de identificar algunos, como por ejemplo someterse a un esfuerzo físico muy intenso y prolongado durante muchos años, cosas que juegan, no sabemos cuánto están jugando. ¿Hay una estadística en nuestro país? Sí, hay. Tenemos más o menos, estimamos que hay aproximadamente unos 70 pacientes con esta enfermedad. Todos recordarán el caso de un paciente con ELA que fue Steve Hawking, físico destacado británico, que tuvo la particularidad de una pelea prolongada, ¿no? Porque vivió muchos años, creo que arrancó a los 20 años la enfermedad, murió con 70 y pico de años. Creo que tenemos una foto de Steve Hawking por ahí, ¿no? Porque todo el mundo obviamente lo conoce, físico destacado británico. Bueno, fue una excepción esa situación. Sin duda, ¿no? Es una excepción total. De hecho, a nivel del ámbito neurológico allí lo tenemos, ahí está. Falleció en el 2018. Sí. En marzo de 2018 un genio realmente de la física. Bueno, él fue el que dijo que nos vamos a morir por los virus y no por las bombas, ¿no? Y bueno, miren todo lo que está pasando con el COVID ahora. Es una variante lenta. A nivel neurológico se discute mucho si realmente era una enfermedad típica. Evidentemente muy típica no era, porque no suelen ser
primero, comenzar tan jóvenes, Claro. y segundo, tener una supervivencia tan prolongada, más allá de que este hombre además tenía todos los cuidados Exacto, necesarios los y recursos son eso fundamentales. tiene que Porque haber influido. Entre 40 y 60 años más que nadie, Sí. sobre todo hombres, ¿no? Sí, se dan ambos sexos y puede comenzar desde los 20 y pico hasta arriba de los 80, 90, pero la edad en Uruguay de comienzo más frecuente es alrededor de los 60 años. Alrededor de los 60 años. Bueno, la tenemos acá. La idea es recrear algunas cosas, algunos elementos que, a ver, que hay que tomarlos con pinzas, pero que nos debe de alguna manera tener cuidado si se conjugan varios de ellos y consultar a tiempo, ¿no? Uno es el que tiene que ver con los calambres. Y allí ponemos la figura de este hombrecito que está atado, porque, a ver, en lo que sería la máxima expresión, esa pérdida de movilidad general, quisimos representarla de esta manera, que no quiere decir, no vamos a asustar, ¿verdad?, a las personas con esta situación, porque la imagen es bastante dura. Pero allí tenemos, por ejemplo, calambres. Y cuando hablamos de calambres, sobre todo calambres, no es porque no hagamos ejercicio y un día lo hagamos y después empezamos a sentir calambre, o que la señora anduvo todo el día de tacos altos y después llega a la casa y no puede más de las pantorrillas, sino calambres a veces que son en zonas menos habituales, ¿verdad? Como la cara, Sí. a nivel del tórax, del abdomen, o sea, músculos que no son tan frecuentes que se presenten este tipo de situaciones. Totalmente, es un síntoma que sí es frecuente efectivamente, pero a ver, pero hay calambres en la inmensa mayor parte de la gente, mucho más teniendo en cuenta que estamos hablando de una enfermedad muy rara, que son normales de tener, y no una persona que tenga calambres quiere decir que vaya a tener ELA. con esto para nada. Pero es verdad de que es un síntoma muy frecuente en esta enfermedad y que se manifiesta a lo largo de toda la enfermedad, más allá de que el motivo de consulta principal por el cual los pacientes llegan es más bien la debilidad muscular. Exactamente. En ese producto de esa debilidad, otra cosa que puede aparecer es la sensación de ahogo o de falta de aire. ¿Y esto por qué se da? Y esto se da porque las motoneuronas que llegan a todos los músculos voluntarios del cuerpo, entre otros, inervan los músculos respiratorios. Nuestro principal músculo respiratorio es el diafragma y en estos pacientes puede haber afectación respiratoria. No quiere decir que sistemáticamente siempre lo vaya a haber, pero en general es verdad que una afectación mayor o menor la puede haber y un síntoma puede ser fundamentalmente la sed de aire, el ahogo, la fatiga, Ahí está. por ese lado. Y por último, otro síntoma que queríamos hacer referencia es el que tiene que ver con el habla, porque también la afectación de los músculos también compromete de alguna manera aquellos músculos que tienen que ver con la articulación de la palabra y empieza a generarse algunos trastornos. O sea, con capacidades intelectuales intactas, ¿verdad? Estamos hablando de una dificultad motora. Es una dificultad motora, la afectación cognitiva que le llamamos nosotros es más rara, más allá de que hay un porcentaje muy pequeño de pacientes que sí lo pueden tener. Lo que yo remarcaría de todo esto que tú mostrás es que es una enfermedad en realidad muy variable. Puede comenzar con una debilidad en el pie, como una debilidad para caminar, o para tragar, o para hablar, o para respirar. De hecho, si podemos ver 4 o 5 pacientes, capaz que si alguien que no conozca la enfermedad puede pensar que tienen diferentes enfermedades, porque son muy distintos los pacientes entre sí. Bueno, en el caso de Steve Hawking creo que estaba patinando cuando tenía 20 años, cayó patinando y le costó incorporarse. Exacto. Y ahí fue donde empezó a sospecharse la patología. Nosotros llamamos una enfermedad muy heterogénea de cómo comienza. Posibles complicaciones que son las que fundamentalmente hay que evitar y manejar. Hablamos de aspiración de alimentos, la pérdida de peso, postración, las úlceras de decúbito, o sea, cuando aquellas personas que no se pueden movilizar, neumonías o congestión por aspiración, situaciones de asfixia. Situaciones entonces que hay que cuidar mucho en lo que tiene que ver con todo ese apoyo psicológico, Sin duda, social de las personas que puedan estar afectadas de esta patología para evitar todas estas situaciones. Exacto. ¿No? Es lo que tú decís está perfecto. Lo que yo remarcaría es, más allá de que no hay un fármaco que la frene, sí hay mucha cosa que se puede hacer y se puede ayudar a estos pacientes. Exactamente. ¿Sí? Acompañándolos, previniendo complicaciones, dándole ayuda respiratoria, ayudándolos a distintas modalidades para que se puedan alimentar bien. O sea, hay mucha cosa que sí se puede hacer, más allá de que no haya un fármaco que la detenga totalmente. Exactamente. Para ir cerrando, hay una asociación que se llama Tenemos ELA, de familiares, que está organizando una serie de actividades. Creo que tenemos por allí la plaquita para mostrarles. Entre ellas una exposición que se denomina Huellas, obras de Conrado Arbiza, que es un paciente con ELA. Esto es en el Instituto Pasteur de Montevideo. Se puede ver de forma virtual, las obras se pueden adquirir y se recauda fondos justamente para familiares Tenemos ELA. Y cierro con una frase del propio paciente que dice: mi enfermedad ELA me dejó sin piernas, las tengo pero no funcionan, quitándome el derecho y el privilegio de caminar. Pero me di cuenta de una cosa, que los días dejan sus huellas en mi vida y me puse a retratar lo que los días van dejando en mi vida, por eso se llama exposición Huellas. Y me quedó, dice, un gran pendiente.
dejar el eco de mis pasos en el Salón de los Pasos Perdidos. Exacto. Muchas gracias por habernos acompañado. Encantado. Mucho gusto.